Empezamos mal, en territorio negro de hoy, porque ya he alargado un poco más la auditoría de lo que debiera y ya empezamos a correr. Bueno, estáis bien, ¿no? Enhorabuena por vuestro triunfo siempre que hacemos auditoría, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Está clarísimo que aún no nos había dicho, pero la temporada, sí, la próxima temporada va a ser que seguís. Bueno, estos son los mini jobs estos de. Sí. Ay, madre mía. Encantados. Bueno, los asesinos de cine son mejores que los de verdad. Eso que plantean hoy el Manu Marlasca y Luis Rendueles. Comparar las mentes, las conductas y las palabras de los asesinos y otros criminales reales, los que ellos han ido estudiando durante estos años, con los de la ficción, con los del cine, ¿no? Y la verdad es que la comparación va a ser odiosa, porque la realidad es siempre mucho peor, es mucho más simple, es mucho más dolorosa, tiene mucho menos glamour. Bueno, empecemos. Como prólogo, la diferencia entre los criminales reales sin glamour y los que sí lo tienen. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. ¿Quién se va a comer un hígado acompañado de habas y Chianti sino Aníbal Lecter? Y caía simpático, ¿no? Caía simpático a mucha gente que vio la peli, la de Silencio de los Corderos. La mayoría de los asesinos, no solo los españoles, también los estadounidenses, que han generado más literatura, como los asesinos en serie reales, los de verdad, ni escuchan música clásica, ni saben pintar el duomo, como hacía Hopkins en la celda en El Silencio de los Corderos, ¿no? En esa peli se comía, ya lo ha dicho él, el hígado de una víctima acompañado de habas y un buen Chianti, un buen vino italiano. En la vida real, lo más parecido que tenemos en España a Lecter fue Francisco García Escalero, fue asesino de mendigos en Madrid, fue condenado por 11 asesinatos. También comía algunos órganos de sus víctimas, pero era mucho menos gourmet y menos poético contándolo, ¿no? Le arranqué el corazón y se lo mordí, dijo simplemente. No es lo mismo, ¿no? Cuando los policías se encuentran con algún asesino brillante o cultivado, digamos, se sorprenden bastante. Y a veces esa pretendida brillantez es solo verborrea, como en el caso del que se llamó asesino del rol, Javier Rosado. Es verdad, Rosado fue aquel joven estudiante de químicas que mató, porque sí, ¿se acuerdan? A un pobre hombre que esperaba el autobús en Madrid en el año 1994. A Carlos Moreno Fernández se llamaba. Todo formaba parte de un juego de rol y Rosado pasaba por ser un tipo verdaderamente brillante, ¿no? De buenas notas, con buen expediente académico. Desde luego tuvo cierto liderazgo dentro de su pandilla e incluso convenció a un menor de edad llamado Félix de participar en el crimen, de acompañarle. Lo que pasa es que Félix era una presa muy fácil porque venía de una familia muy desestructurada, con muchos problemas, había perdido el padre. Y bueno, Rosado escribió un diario donde explicaba el asesinato y sus motivos, entre comillas. Sí, además de la repugnancia que produce lo que hizo, el asesinato, el texto, aquel diario está muy lejos de otras frases de ficción cometidas para justificar algunos crímenes, como las que pronuncia, por ejemplo, el gran Clint Eastwood, ¿no? Cuando dice, no hay nada malo en disparar siempre que se dispare a las personas adecuadas, ¿no? O Al Pacino, en El Padrino, que dice, no es nada personal, son solo negocios. Son solo negocios, qué buena frase. Bueno, Rosado era mucho más simple, a pesar de ser muy pretencioso, desde luego, porque presumía de que en la cárcel le llamaban Karpov, ¿no? Porque al parecer era bastante hábil con el ajedrez. Mató a Carlos Moreno, como te decía, y el asesino escribió un diario terrible que pasa a los anales del crimen, ¿no? Que dice algo así como, hay que ver lo que tarda en morir un idiota. O narra así con estas palabras su crimen. Esa frase nunca la olvidaré. Hay que ver lo que tarda en morir un idiota. Me parece terrible. Sí. Y su crimen, el momento del crimen, lo cuenta de esta manera tan frívola, ¿no? Dice, escuché un ñiqui ñiqui y quejas de mi amigo porque el hueso era durísimo. Incluso hizo un pronóstico sobre las posibilidades que tenía la policía de que lo cazasen y decía, calculo un 30% de que nos atrapen. No era tan listo, no, como hemos visto, porque fue atrapado y afortunadamente condenado. Lo que pasa es que ya está en libertad. Bueno, sí. Es de esas cosas que yo me ponen enferma, pero en fin. Mejor vamos con otro asesino de película, el que interpretaba en Seven Kevin Spacey. Ese que va matando por ahí a la gente, que simboliza los pecados capitales. Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Bueno, en parte puede que tenga razón, ¿no? Es una película fantástica, un asesino brutal, que no se encuentra tampoco en la realidad. Es un tipo que lee la Divina Comedia de Dante, que tiene una formación cultural tremenda. En la vida real, un asesino en serie muy famoso, equivalente sería al de Seven, pudo ser Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Mató a 17 personas, pero cuando le interrogaron expertos del FBI, como el gran Robert Ressler, al que tuvimos el privilegio de conocer en Valencia, el carnicero de Milwaukee fue muy decepcionante. Cuando le preguntó por qué mataba a sus víctimas, dijo, eran ligues de una noche, siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo al día siguiente y yo no quería que se fueran. Claro, no tiene, en fin, nada.
Así de simple, así de brutal. Un poco la banalidad del mal que narró Hannah Arendt, ¿no?, en las crónicas sobre el juicio al monstruo nazi Adolf Eichmann. E imagino que también las mujeres malas del cine, esas mujeres fatales, son muchísimo mejores que las mujeres malas de la realidad. Bastante mejores, por supuesto, igual que los hombres, ¿no? Las criminales de ficción, de momento son más guapas, ¿eh? No hay más que ver las fotos de los originales Bonnie and Clyde y compararlos con Faye Dunaway y Warren Beatty, con los actores que les llevaron al cine. Pero también son mucho más ingeniosas, tanto que tenemos que confesar que algunas de esas mujeres fatales del cine nos ponen bastante a Luis Llana. Come on, sweet, play a few hands. Bueno, es la frase de Ava Gardner que dice: soy un veneno para mí y para los que me rodean. Tengo miedo de estar con quienes quiero por el daño que les hago. ¡Qué barbaridad! Era Ava Gardner en una película muy, muy negra, en Forajidos. Sí, una peli de Robert Siodmak basada en un relato de Hemingway que se llamaba The Killers, Los Asesinos. Pero es que, claro, en esa época los diálogos eran brillantes porque escribían Raymond Chandler, Hemingway, Scott Fitzgerald, y claro, Burt Lancaster, que interpreta ahí al sueco, pues no queda indiferente como casi nadie ante Ava Gardner, ¿no? No tenemos a Rita Hayworth. ¿No tenemos a Rita Hayworth? No, bueno, no la pues tenemos. nada. No. Pues tampoco podemos evitar sentir cierto escalofrío al escuchar a Rita Hayworth, ¿no? Cuando defiende en Hilda su libertad, proclamando aquello de: si fuera un rancho me llamarían tierra de nadie, antes de recibir esa célebre bofetada de Glenn Ford, que también era un maltratador, por cierto, bastante más glamuroso, menos pedestre y dañino que los reales, ¿no? Como con esa frase, que seguro que no te gusta a ti, pero bueno, no le podemos negar la originalidad si nos vas a permitir la licencia de decirla en tu programa, que dice eso de: solo hay una cosa en el mundo más que insectos, mujeres. Es tan fácil responder que no No, es al revés, es al revés. Solo hay una cosa en el mundo más que mujeres e insectos, pero bueno, da igual. Sí. No se nos ha ido el... Sí, pero bueno, que da lo mismo. Siendo un insulto, es de ficción y creativo, eso sí, porque los maltratadores y los asesinos de verdad dicen cosas como aquel criminal de Canarias que mató a su hijo. Sí. Y que luego llamó, hace pocos días, hace una semana, que mató a su hijo, llamó a su exmujer para anunciarlo y le dijo una frase tan terrible como: asómate y verás lo que te mereces. Vaya individuo. La mayoría de las veces, como en el caso de Canarias, los maltratadores reales, los que a muchos acaban siendo criminales, son tan brutales como simples, ¿no? Insultan a sus parejas, las vejan, las pegan y repiten tópicos de eres mía, te lo mereces, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque lo intentan a veces, lo que hacen es terrible, es indefendible y ni siquiera tienen recursos para tratar de camuflarlo, ¿no? Ni siquiera. Bueno, los maltratadores y luego las mujeres delincuentes, que hay muchas menos que hombres, pero en fin, las reales, quiero decir, estamos viendo que son más bien gente lerda, ¿no? Aunque hacen mucho más daño que los de ficción, porque obviamente la sangre que ellos hacen correr es sangre de verdad, no es literatura ni cine. Quizás de ellas, la asesina más brutal de los últimos años es Francisca González, esa mujer que mató a sus 2 hijos pequeños en Murcia, en Santomera, en enero del 2002, y luego simuló que el crimen había sido obra de unos ladrones. Y ella dejó en sus entrevistas con los psiquiatras unas verdaderas perlas sobre sus motivos y expectativas de vida. Bueno, esta individua fue la que mató a sus hijos pequeños para vengarse de su marido, que era un camionero que según ella no la trataba bien. Una historia terrible. Incluso le mandó un SMS a su marido antes de cometer los crímenes y en el SMS solamente ponía: ahora toca baile, apagó el celular. Qué horror. Ya en la cárcel a los psiquiatras les dijo otra frase muy significativa sobre sus expectativas de futuro, ¿no? Voy a salir de aquí directa a los viajes del inserso. Bueno, y ahora vamos a entrar en el tema de los criminales jóvenes, algunos de ellos incluso menores de edad. Aquí sí que se ha hablado de la influencia del cine en algunos crímenes reales, o sea que hay una colisión entre la realidad y la ficción. Sí, también de los videojuegos, de la tele. Los expertos dicen que no hay un efecto inmediato, pero sí que es verdad que hay muchos chavales que pueden llegar a ver hasta 20.000 actos violentos de ficción durante su adolescencia a través de las pantallas, ¿no? Advierten que lo que puede pasar con eso es que frivolicen el dolor, que frivolicen la sangre, el hecho de matar y que hasta fantaseen con ello, ¿no? Y eso es cierto que ha ocurrido ya en España. ¿Cómo que ha ocurrido? ¿Lo han reconocido así de abiertamente algún joven asesino español? Por ejemplo, José Rabadán, que en abril del año 2000 mató en Murcia con una katana a sus padres y a su hermana pequeña, que tenía síndrome de Down. Sí. Rabadán jugaba mucho al Final Fantasy, al videojuego, y organizó una carnicería terrible en casa con una espada japonesa, con la katana. Y luego contó que aquello no había sido como él pensaba, que él se había imaginado que los padres no iban a sangrar tanto, que tampoco les dolería, que no iban a manchar la habitación, que él tampoco tendría dolor, casi como si fuera un videojuego. O sea, no es que matase por el videojuego,
pero ese videojuego sí que provocó que, junto a otros factores, obviamente de su estado psíquico, él creyese que matar a alguien era algo limpio, sin dolor, casi quirúrgico y rapidito, ¿no? Sí, eso es. Otros chavales asesinos reales, españoles también, parece que lo que hubo en ellos fue inconsciencia, ¿no? El deseo de saber qué se siente y también incluso las ganas de hacerse famosos. Eso es terrible, ¿eh? Hacerse famosos por ser asesinos. Lo hemos visto en algunos criminales adultos eso, que les gusta presumir de lo que hicieron, les gusta que les graben las cámaras, pero también con menores también se ha dado el caso, ¿no? Sí, Rabadán, del que hablamos, el de la katana, recibió en la cárcel casi 50 cartas de admiradores, la mayoría de chicas, de toda España. Eso es una cosa que no puedo entender. Sí, nosotros cuando fuimos a leerlas tampoco... Ya. Dos de ellas, Iria y Raquel, mataron poco después en San Fernando, en Cádiz, a su amiga Clara García Casado. Otros chavales que luego fueron asesinos, como Sergio Bermejo, que mató en Río Tinto, en Huelva, a sus padres. Cuando salía ya detenido, se lo llevaban. Una periodista se le acercó, le puso un micrófono cerca, le preguntó dónde iba y él dijo: concurro al Caribe, en alusión a aquellos anuncios de la agencia de viajes que hacían furor entonces. Aquí seguramente hay que hacer autocrítica, ¿eh? El papel que tenemos los medios de comunicación, la tele en particular, pero todos en general, porque claro, hay quien declara algo porque le pagan, como ocurrió en su momento con la madre del Cuco en la Noria, ¿no? Bueno, o a veces lo declaran simplemente por agradar, por hacerse popular. Es cierto, y aquí citemos a un maestro, Alfred Hitchcock, que dijo exactamente que la televisión ha devuelto el crimen a su origen, el hogar. Y también otra cita de él es: la televisión ha hecho mucho por la psiquiatría, no solo ha difundido su existencia, sino que ha contribuido a hacerla necesaria, ¿no? Hace unos meses hubo un episodio bastante confuso cuando la mujer de Santiago del Valle, el criminal, el asesino de la niña Mariluz Cortés, fue al programa de Telecinco de Ana Rosa Quintana. Es verdad, y fue allí cuando contó que su marido ya le había dicho a ella, ya le había confesado que se le había muerto Mariluz después de raptarla en un accidente. Lo recuerdo perfectamente, luego lo negó. Realmente eso lo había dicho ya la mujer en su primera declaración a la policía, aunque es cierto que luego Isabel García había cambiado la historia y dijo que no sabía nada del caso. Lo cierto es que después de aquel programa, que fue un viernes, trasladaron a la mujer a la comisaría, donde fue interrogada por un policía de homicidios. Recordarás que una juez incluso abrió diligencias para investigar si había sido coaccionada. Y todo aquello se archivó, ¿no? Nadie coaccionó, se supone, nunca a esta mujer. No, claro que no, nadie la coaccionó. Y aquella tarde la mujer del asesino, que es una discapacitada psíquica, cobra una pensión por ello de la Junta, le contó al policía que había aprovechado el viaje a Madrid para ver a un amigo, luego se ponía a llorar, pedía perdón, hasta que el policía le preguntó por qué se había metido en ese jardín, en ese follón, si es que le habían pagado los de la tele. Pero creo que no le habían pagado, ¿no? No le habían pagado. Isabel declaró por propia voluntad, sea la que sea la voluntad, o el grado de voluntad que tenga, ¿no? Y declaró gratis. Eso sí, al policía le acabó diciendo: yo por mi Ana Rosa hago lo que sea. Madre mía. Buonasera. 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 ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Bueno, Qué grande. qué grande El Padrino. Aquí en España hay dos personajes conocidos, los de la trama Gürtel. Dan un poco de pena, ¿no? Hablar del Pues Padrino hombre, es una y herejía. hablar de estos tipos que son de verdad patéticos. Yo creo que sí. Que Francisco Correa y Álvaro Pérez. de compararlos con el Padrino o con alguien de la familia. Es que es una herejía, ¿verdad? Sí. Correa sí tomó el mote de la película y le gustaba mucho que le llamasen Don Vito, como el personaje que hemos oído ahora, el de Marlon Brando. Pero entre las frases de las pelis de Coppola y aquello de amiguito del alma, te quiero un huevo, yo a ti más de la Gürtel, pues va un trecho. La verdad es que no se parecen nada. No es lo mismo eso que mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos, ¿eh? Aunque sí parece que una frase del Padrino les inspiraba, aquella de que el hombre más rico es el que tiene los amigos más poderosos, ¿eh? Ellos los tuvieron, desde luego, ¿eh? Hombre. A Correa le encontraron 17 millones de euros en Suiza, más lo que esté por encontrarse. Y nos 17 millones de euros en Suiza. Hay que repetirlo de vez en cuando, porque esto de la Gürtel parece que fuera una tontería, ¿eh? Sí. Vale. O un invento de alguien, sí. Y Exacto. nos tememos que hay cosas de la Gürtel que no se sabrán jamás, ¿no? Y Ya, desde ya. luego, volviendo a la comparación con el Padrino, ningún Corleone, quizás Fredo, tendría ataques de ansiedad ni claustrofobia porque le trasladaran en un vehículo cerrado al juzgado, como le ocurre a Correa, ¿no? Encima, ¿eh? O sea, encima de eso. Y Fredo es el hermano al que Al Pacino manda a asesinar en El Padrino por su traición, por sus debilidades, ¿eh? Oye, ¿hay algún mafioso real que tenga algo de talento? Al que los policías incluso pues se lo reconozcan. Bueno, tenemos dos preferidos. Dos. A veces hemos hablado aquí de alguno de ellos. Uno es Ángel Suárez Flores, Casper, porque se escurría como el simpático fantasma del cine, ese dibujo animado. La banda de Casper cometió un butrón, un atraco, me procedió el butrón a un banco de Yecla en la Nochebuena del año 98. Y se llevaron entre 1.000 y 5.000 millones de pesetas, aproximadamente, según distintas fuentes. Cuando fue detenido, Suárez Flores se acercó al policía que llevaba las investigaciones y le susurró:
Esa sensación de reventar la caja fuerte y ver cómo caen los billetes del cielo, eso es una Navidad y no las que pasan ustedes. Hombre, tiene gracia. Esto se parece bastante a uno del Padrino, ¿eh? El segundo es más cinematográfico, ¿no? Álvaro López Tardón, el jefe de los Miami, de los hemos hablado de él Miami. hace poco. Eso es, está preso en Estados Unidos. Cuando le preguntaban por la guerra que había en Madrid por el control de la noche, que dejó decenas de muertos y ajustes de cuentas, él contestaba: no pueden ondear dos banderas en el mismo país. Pero nos decís que estos dos, que son muy malos, malísimos, que los dos están presos, son excepciones, ¿no? Los Sí. demás son mucho más burdos. La mayoría de los criminales reales, cuando son detenidos y les enseñan todo lo que hay en su contra, hacen suya esa frase de los hermanos Marx en Sopa de Ganso: ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a los que ven sus ojos? Ya. Aunque hay algunos que tratan, y no solo los criminales de ETA, de revestirse de un aura revolucionario, incluso de patriotas. Bueno, hay una frase formidable de Encadenados, aquella peli maravillosa de Hitchcock, que decía: llevan la bandera en una mano y con la otra han vaciado los bolsillos de la gente. De eso hay mucho también, ¿eh? Sí, del que presume de patriota. En el caso de ETA es evidente su componente mafioso, de modo de vida, extorsión, no solo la parte criminal, la asesina, ¿no? Y hay atracadores de bancos que se han querido también disfrazar de revolucionarios, ¿no? El último, el solitario, además de que mató a 2 personas, decía: no soy un vulgar atracador, soy un expropiador de bancos, un revolucionario. Pero al final acababa usando el dinero que robaba para comprarle una vaporeta a la madre de su novia brasileña. Bueno, hemos visto que los delincuentes de verdad, además de ser mucho más dañinos, son mucho menos inteligentes, menos guapos, menos brillantes, mucho menos que los del cine, pero matan y lo seguirán haciendo, claro. Sí, ya esto solo podemos contestar con 2 frases de 2 películas magníficas. A ver, Una de frases Seven. para acabar temporada, ¿eh? A ver. De Seven, donde Morgan Freeman concluye con una cita de Hemingway: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Y la última te la dedicamos a ti y a todo el equipo, que nos hace más fácil la vida, y especialmente a Neima León, la mujer que nos ayuda y que nos aguanta cada semana. Bueno, me temo lo peor, ¿eh? Porque la cita va a ser de cine negro, supongo. Vamos, y conociéndoos, hasta pronostico que será de Humphrey Bogart. De Bogart y de Lauren Bacall, que ¿Ves? era tan ácida como él. Hoy me y encantaba esa pareja. Hombre, y en El sueño eterno Bogart está muy enfadado, como casi siempre con ella, y le pregunta desafiante: ¿qué problema tienes? Y Bacall, la flaca, le responde rápido: ninguno que tú no puedas solucionar. Qué bonito. Es muy buena esa. Está muy No bien. te, no te Bueno, pongas ¿qué problema bizcochón, tienes? no te pongas bizcochón, Luis, que te Claro, vienes ¿qué abajo. problema tienes? Ninguno que tú no puedas solucionar. Hombre, Pues eso. me gusta mucho más la respuesta que la pregunta, ¿eh? Nos lo imaginábamos también. Bueno, es que es Lauren. A mí también me gusta más Lauren Bacall que Bogart, ¿eh? A mí no, pero el contenido de la frase sí. Hasta septiembre, queridos. Gracias, jefa. Gracias, adiós. Muchos besos y enhorabuena por la auditoría. Hasta luego. 6 en punto. Noticias y luego el gabinete.